culminemos la serie de mensajes, como te decía hace un rato, de promesas vacías. La semana pasada estuvimos viendo un aspecto, diría yo, bastante interesante, un poco diferente a lo que hemos estado acostumbrados a escuchar, y compartía con un amigo en mi tiempo libre en estos días. Estaba en mi tiempo libre, le estaba comentando y me pregunta: ¿de qué has estado predicando? Y le dije un hint de ese mensaje de la semana pasada. Él me decía: ¿de verdad? ¿Qué hint le diste? Le di el hint del hecho en cómo Abraham podía pensar, cómo podía haber llegado hasta ese instante y ese momento del sacrificar a su hijo, en ese momento histórico, y cómo nosotros, quizás sin tener la totalidad de la información en cuanto a eventos históricos, culturales, y por eso yo siempre traigo algunos aspectos de ello para poder entender la palabra que compartimos. Y yo creo que algo que nos destaca es poder actualizar todas esas cosas, traerlo a nuestro hoy, que sea edificación a nuestras vidas. De nada valdría conocer historia, sino a través de la historia y por la revelación del Espíritu Santo la apliquemos en nuestra vida y en nuestro hoy, y veamos tangible aquello que hace Dios en los cielos y lo que quiere realmente para nuestra vida. Si no, pues vamos a la universidad y se va solamente un elemento teológico. Pero le decía en medio de ese detalle, y le traía el aspecto, y lo toco en el día de hoy porque también es algo que vamos a estar viendo, aunque no, ¿verdad? Lo vamos a ver de otra forma, de que Abraham estaba acostumbrado, número uno, a sacrificar. Está acostumbrado a sacrificar, pero para él no era raro que se sacrificaran humanos. En una cultura pagana, sirviéndole a los dioses, aún en Canaán, y estaba acostumbrado a que hubiera un sacrificio de hombre. De verdad, sí. Y va, y él va caminando con su hijo, como vimos la semana pasada. Yo dije que íbamos a estar viendo también parte de ese capítulo, pero íbamos a tener una mentalidad diferente de él, que destaqué la semana pasada. Que si grande era el aspecto de la obra en fe de Abraham, grande era el hecho de que luego que sucedieran aquellos eventos históricos, en aquel momento, luego de una acción, vendría nuevamente la revelación de la promesa de Dios para la vida de Abraham, pero que la escuchara Isaac, porque Isaac era el que se iba a quedar, él iba a dar continuidad a aquella promesa. De nada vale que Dios diga algo a tu vida y tú quieras ser tan egoísta que la recibas para ti, que nadie se entere y que quede hasta el momento y el instante en que tú la escuchaste, la ejecutaste y se acabó. Dios es mucho más grande. El interés de Dios a través del tiempo es que las cosas que hace a través del hombre es para que el hombre, me refiero a hombre y mujer, es para que el ser humano tenga la convicción de lo que él es y entonces le sirvan. La convicción de lo que él promete, lo que él ha prometido, lo que él ha dicho, lo que él ha hecho. La realidad en mi vida la conoces, la vives, se propaga, la vivimos. Definitivamente las cosas son diferentes. Abraham tenía una promesa, sale de un lugar con ella, se comienzan a manifestar una serie de cosas que la hemos visto a través de esta serie de mensajes, que no era mi plan que viéramos tantas cosas de la vida de Abraham, pero así lo fuimos llevando y para mí ha sido glorioso hasta ese instante que tendría que sacrificar aquello que consideraríamos que había sido lo prometido por Dios. Su hijo. Y no solamente sacrificar aquello que había sido prometido por Dios, era sacrificar aquello que él había pasado, todo lo que había pasado, que él había creído y que traería la verdadera revelación de lo que era la promesa. Y yo quiero que miremos algo adicional en esta mañana con esos versos. ¿Y dónde entraríamos tú y yo? En ese evento, ¿dónde entraríamos tú y yo? Mira el libro de Génesis, el capítulo 22. Volvamos a esos versos. Hay un detalle que decidí dejar, que esta la semana pasada, y la dejé para este mensaje. Iba a ayudar a hacer mi introducción, pero más allá de mi introducción, la idea que quiero que recibas en tu corazón, dice el libro de Génesis, el capítulo 22. Mira el verso 2. Y yo quiero que comiences a asociar en este instante lo que está sucediendo ahora en la vida de Abraham, lo que está sucediendo en ese momento,
y lo que nosotros quizás culturalmente hablando conmemoramos esta próxima semana. No es solamente lo que nosotros conmemoramos, no es solamente lo que nosotros podemos celebrar, no es meramente el evento histórico que sucedió, sino la trascendencia de ese evento histórico en nuestro corazón. Lo que realmente representa. ¿Qué cosa, Carlos? La muerte de nuestro Señor Jesucristo y la resurrección para vida eterna de cada uno de nosotros. Eso es lo complejo, lo difícil de entender para cada uno de nosotros y lo que yo he dicho múltiples veces desde este altar. Lo que me hace diferente de un Daniel Javif. Bueno, dos cosas. Eso, porque no doy mensajes positivos. El Espíritu Santo es el que tiene que hablar y ministra el corazón a través de lo que hizo Jesucristo. Y como yo he dicho, la cuenta de banco. Pero si fuera tan motivador como él y saco a Cristo del elemento, creo que tengo la capacidad para ser un gran motivador. No lo soy. ¿Por qué no soy un motivador? Que yo hablo la palabra de Dios, la palabra que viene del cielo, que no es meramente para que te motive, es para que vivas. Génesis, capítulo 22, el verso 2. Y dijo, toma ahora tu hijo. Toma ahora tu hijo. Esta es la instrucción, lo vimos la semana pasada, hoy lo vamos a ver de otro aspecto. Toma ahora tu hijo. ¿Qué dice? Tu único. Toma ahora tu hijo, tu único. ¿Y qué dice? A quien amas. ¿Tenía Abraham otro hijo? Tenía Abraham otro hijo. Tenía Ismael. No era el hijo de la promesa. Dios quiere lograr algo en la vida de Abraham, de Isaac, pero de todo aquel que lea esta palabra desde ese momento en adelante. Toma Abraham, tu hijo, tu único, a quien amas. ¿Y qué dice? Y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto. Toma tu hijo, tu único, al que amas, te vas a ir a Moriah y lo vas a sacrificar. Locura. Para cualquiera. Locura. Tu único, Isaac, a quien amas. Se dice, ¿verdad? Históricamente, que esta es la primera mención de amor en la Biblia. Y lo curioso es que la primera mención de amor en la Biblia es hacia un padre, es de un padre hacia un hijo. La primera mención de amor en la Biblia es entre un padre y un hijo, pero no solamente entre un padre y un hijo, sino que es relacionado a lo que era un sacrificio. La primera vez que se menciona amor en la palabra de Dios, no conozco toda la palabra, la estipulo desde ahora, a lo mejor puedo equivocarme, pongamos que es de las primeras para no llegar a una aseveración totalitaria del 100%, pero de las primeras o la primera mención de amor en la palabra de Dios es una relación entre un padre, un hijo, en relación a un sacrificio. Te dije que lo filtraras por lo que esta semana conmemoramos, que lo filtraras por lo que, ¿sí? El hijo, el que ama, el único. A Moriah, a sacrificarlo. Hablé de amor, se habló de amor, no solamente se habla de amor, sino que se habla de amor en relación al sacrificio. Abraham te decía la semana pasada, y vuelvo y lo recalco en el día de hoy, tendría que aplicar la diferencia entre confiar en la promesa, y recuerda que estaba hablando de promesa, de confiar en la promesa a confiar en aquel que hizo una promesa. El confiar en la promesa no sería suficiente, habría que confiar en aquel que le hizo la promesa. Esa es la revelación grande de esto. Dios te hace una promesa, confías tanto en la promesa que estás dispuesto a continuar y hacer lo que tengas que hacer para que entonces la promesa se manifieste en su vida. Es como te decíamos en el primer mensaje que estuvimos tocando. Nosotros queremos filtrar o podemos filtrar, tendemos a filtrar a Dios por nuestro pensamiento natural. Nosotros prometemos algo que muchas veces no vamos a cumplir. Nos prometieron algo que muchas veces no nos van a cumplir. Y si yo cometo el error de pasar por el filtro natural y mis experiencias de vida a Dios, también voy a pensar que Él me promete y que es capaz de que no cumpla. No, Dios siempre cumple. Hay una serie de cosas que yo tendré que hacer, que tendré que moverme, que tendré que
tomar decisiones, ir por el camino para que entonces se manifieste la promesa de Dios en mí. Pero más grande que una promesa está el que la dio. Y si Dios la dio, es una promesa que se tiene que manifestar, que es real y que se tiene que dar. Y ahora vemos un hombre que recibe una instrucción de parte de aquel que le dio la promesa. Si grande era la promesa, más grande el que la dio. Y si él la dio, la promesa y la instrucción, yo la tengo que seguir. A lo difícil, establecía la diferencia. Y me quedé en eso la semana pasada. Y en mensajes anteriores, que cuando Dios le da la primera instrucción a Abraham le dice, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te voy a mostrar, ¿cierto? Y después le empieza a hablar de descendencia. Abraham era un tipo que sabía hacer tierra. Abraham era un hombre que sabía no solamente hacer tierra, sabía conquistar tierras. Empezamos una serie de mensajes los martes que hemos visto un poco de ello. Abraham tenía un grupo de hombres en su casa, unos 318 en su casa, esos 318 capacitados, entrenados por él, que estaban listos para poder batallar, para poder conquistar, para poder hacer lo que tendrían que hacer y definitivamente sabían hacer tierra. Y Dios le dice, vete de tu tierra, de tu parentela. ¿Era difícil para él? No era difícil, toma los motetes y se va. Comienza a caminar. Lo difícil para él nunca fue el creer por tierras, lo difícil para él fue el creer por descendencia, hemos dicho en mensajes anteriores. Y por eso es que se tienen varias conversaciones con Dios en el futuro de aquel momento donde recibe el llamado. Y a diferencia de aquel instante, en este momento, Dios curiosamente sí le da una instrucción a la tierra donde se tendría que dirigir. Toma a tu hijo, tu único, el que amas, y vas a tierra de Moriah. Pero en la tierra de Moriah le dice, al monte que te voy a mostrar. Abraham sabía hacer dos cosas, conquistar tierra y sacrificar, y hacer sacrificio, hacer ofrendas. Eso él sabía hacer. Y él le dice, ahora vas a morir. La palabra del Señor dice, y no vamos a ver esos versos hoy, los vimos la semana pasada, que mientras estaban cerca, cuando identifica el monte, no veo el detalle de que Dios le hubiera dicho cuál era el monte. Y yo creo que la Biblia es bastante detallista. Él identifica un lugar donde se podía, ¿qué? Sacrificar. Él sabía sacrificar. Y en el lugar de Moriah, él identifica el lugar del sacrificio. ¿Sabes lo que tú quieres establecer con esto? Que cuando nosotros miramos en el original esta palabra Moriah, lo que significa es visión. Dios, cuando originalmente le habla de sacarlo de una tierra, él no tiene problema y camina hacia la tierra que le iba a ir mostrando. ¿Cierto? Había una tierra que le podía ser prometido. En medio de eso, surgen diferentes cosas con la tierra, la podemos ver más adelante. En este instante le da una instrucción específica, va a ir a la tierra de Moriah. Y es en este momento donde entramos tú y yo y que tenemos que entender que aquella eventualidad era mucho más grande de lo que estaba sucediendo meramente para Abraham. Abraham en aquel lugar cambiaría su visión, se cambiaría la visión de Dios para su hijo. Pero lo que se iba a dar de ahí en adelante era la visión establecida por la fe de un hombre que entonces en un momento dado también se manifestaría en cada uno de nosotros. ¿Qué visión? Toma a tu hijo, tu único, el que ama, y sacrifícalo. Si un hombre fue capaz, aún siendo malo, como la misma palabra del Señor establece cuando Dios se refiere al ser humano, de tomar una decisión como esa, dime tú cuánto más el Padre que está en los cielos, si estaba dispuesto a hacer un sacrificio que no traería solamente redención por una familia, sino redención para toda la humanidad. Con eso yo creo que puedo cerrar. Pero no. Te voy a mostrar para que no digas, el pastor está loco. Mira esto. Génesis capítulo 22. Brinquemos al verso 9. Dice la palabra del Señor, y cuando llegaron al lugar que Dios había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo
y lo puso ¿en dónde? En el altar. ¿Dónde? Sobre la leña. ¿Te acuerdas del muchachito que yo traje la semana pasada? Todavía está por ahí, que mide casi 7 pies. Y ese muchachito lo pone sobre la leña. El muchachito no se quejó, no se molestó. Establecimos la semana pasada que hay historiadores que destacan el hecho de que no era un niño el que estaba en aquel lugar manso, era una persona consciente, ya hombre, desarrollado, entre una edad de entre los 20 y 33 años. Era una persona que tenía ya juicio, que por eso va de camino y le dice al papá: hey, está el fuego, está el cuchillo, está la leña, ¿dónde está el sacrificio? Consciente. Y aquel muchacho se queda sobre la leña como hijo obediente. Isaac se acuesta sobre la leña, listo para el sacrificio. Mira el verso 10. Y extendió su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único, no me rehusaste tu hijo, tu único. Abraham mostrando en su corazón, ¿verdad?, en cuanto a Dios, que estaba dispuesto a dar su único hijo. Entonces nosotros, viendo a un Dios que en su corazón, en cuanto a nosotros, lo haría de la misma manera, dando a su hijo unigénito. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Un hijo, el único. Un evento, una eventualidad. Para un evento, una gran eventualidad. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró. He aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocaustos en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Como te dije la semana pasada y lo vuelvo a establecer en el día de hoy, esto no fue una prueba para producir fe en la vida de Abraham. Abraham no tendría que producir más fe de la que ya había promovido o producido en aquel instante. Él estaba dispuesto a creer. Esto era una prueba para poder revelar aquella fe que estaba realmente en el corazón. Esto era un momento y un instante para que se mostrara lo que se creía, que se mostrara lo que se podía realizar, que se mostrara la expectativa que se podía tener del Creador, que se pudiera mostrar la expectativa de aquel que había prometido. Es lo que yo tengo como expectativa de Dios, lo que se muestra en instantes y momentos como esto. Isaac dispuesto a entregar su hijo, y Dios Padre tuvo la misma disposición. Ambos hijos siendo obedientes a sus padres, aceptando su voluntad. Isaac, si nosotros lo miramos como esta representación de Cristo, sin adelantarme a lo que quiero mostrarte en el día de hoy, porque quiero mostrarte algo en unos versos más adelante, dice que ambos fueron amados por su padre, ambos se ofrecieron por su propia voluntad, ambos cargaron la madera, uno de la leña, otro de la cruz. Ambos se sacrificaron en un lugar alto. Y se dice, y hay historiadores que dicen, que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo fue o en el mismo monte donde se va a sacrificar a Isaac, o era entre medio de dos montes, o era un lugar cercano a aquel donde se había dado este elemento y este momento histórico de aquel sacrificio. Y ambos fueron, y esta es de las cosas curiosas, librados de la muerte. Y aquí voy a establecer algo.
Yo te hablaba de la fe que pudo haber tenido Abraham. La semana pasada te decía, no había mucho más que mostrar, pero sí había una muestra, una revelación de fe, y no solamente la revelación de fe, sino lo que te decía ahora mismo, sino que sí, la prueba del corazón y esa revelación de lo que se estaba creyendo. ¿Qué era lo que se estaba creyendo? Lo que Abraham va y cree, sabiendo que podía sacrificar a su hijo, ¿qué era? Que su hijo iba a ¿qué? A resucitar. Abraham dice, lo sacrifico. Seguro que lo sacrifico. Si me lo prometió. Acuérdate que el mensaje es promesas vacías. Estoy buscando majar la Semana Santa para que nadie se sienta. Pero si lo promete, sí, él la cumple. Y si él dijo algo, se tiene que manifestar. La promesa no estaba en el vacío. Hace rato dejó de estar en el vacío. Desde el primer mensaje te estoy mostrando que no hay promesas vacías para Dios. Y él dice, lo tengo que, él me lo pidió, él me lo devuelve. Los dioses de aquel momento, de aquella antigüedad y la revelación que él tenía hasta el momento que comienza a tener la relación con el verdadero Dios, era que si el Dios estaba airado, se le podía dar un sacrificio de un humano para que entonces el Dios bajara su ira. Si había un evento climatológico, entreguémosle a este. En aquel instante, los dioses, había una inundación, había un terremoto, el Dios está molesto, entréguenle. O Dios fue tan bueno que ha bendecido nuestras vidas con una gran cosecha, entréguenle. Dios después cambia la conciencia y dice, no, animales. Los hombres no, pero los paganos creían en eso. Ahora vemos un Abraham que está dispuesto a hacerlo, pero está dispuesto a hacerlo por lo que conoce. Tendría que haber una revelación más grande, tendría que haber una fe más grande. Dios le había mostrado algo que era mucho más grande a lo que él ya había aprendido y podía establecer. ¿Qué era? Lo sacrifico, pero me lo devuelve, porque fiel es el que prometió. Poderoso. Y ahora viene la revelación de la resurrección. Y dice el libro de Hebreos, el capítulo 11, el verso 17, el verso 19, y nosotros lo vimos las semanas pasadas. Parte de ello, dice la palabra del Señor, por la fe, Abraham, para mostrarte algo más, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y él que había recibido las promesas, ofrecía su unigénito. Y el que había recibido las promesas, ofreció su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac se te será llamada descendencia. Y el verso 19 dice, pensando que Dios, ¿qué dice? Es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Y ahora el escritor de los Hebreos evangelizando. Ahora el escritor de los Hebreos trayendo a colación lo sucedido para poder cambiar la visión por lo que tendrías que vivir hacia adelante, que es la verdadera promesa y la que quiero mostrarte en el día de hoy, la que cada uno de nosotros debiéramos aspirar. Está diciendo que este hombre tuvo una promesa, no solamente tuvo una promesa, estaba convencido cómo era la manifestación de la promesa, pero pensaba que el que le prometió era tan poderoso que aún si se lo pide, lo levanta de entre los muertos, pero en sentido figurado. Así fue. Pero Cristo no fue en sentido figurado. Al tercer día dice la palabra del Señor, 3 días le toma a Abraham caminar, identificar el lugar y en su pensamiento decir lo sacrifico. Pero los 3 días que este hombre va caminando con su hijo, que lo vimos la semana pasada, que tiene la conversación, que su hijo pregunta, aún en esos 3 días no hubo ninguna duda de poder pensar, no que si lo sacrificaba, de poder pensar que cuando lo sacrificaría habría resurrección y la promesa iba a ser perpetua para su vida. Con Cristo no fue así, fue a la cruz, pasa lo que pasa, sucede lo que sucede, pero al tercer día dice la palabra del Señor que resucita entre los muertos y hoy tiene un nombre que es sobre todo nombre, que se dobla toda rodilla en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, que mora en mi corazón y que me hace caminar de la forma en que yo camino y vivo en mi vida. Una perfecta, imperfectísima, pero moderada por Él a través de la fe, no importa lo que pueda suceder, habrá convicción de vida eterna en ella. Habrá convicción de vida eterna en mí. Y algo tendría que suceder. La fe de Abraham se basa en saber que aunque matara a Isaac, Dios lo levantaría de entre los muertos. Porque Dios había prometido de que de Isaac vendría
la línea de bendición y el pacto. La promesa. Abraham sabía que todo era posible, pero que era imposible que Dios quebrantara su promesa. Dios no puede quebrantar una promesa. Y una vez más, hoy yo quiero que en tu vida, que en nuestra vida, cambie la visión. Vamos a morir. No solamente que cambie la visión, sino que tengamos la convicción en nuestro ser de que la promesa de Dios es inquebrantable. Una promesa en específico. Una promesa en específico que esta semana la conmemoraremos. Que haremos memoria de ello, que la celebraremos. Una promesa que Abraham vio desde el principio. Mira el libro de Juan y con esto voy a cerrar. Voy a leer varios versos. No te canses, no voy a entrar en todos los detalles. Yo solamente quiero leer un verso que nos confirme todo lo establecido hasta este instante. ¿Nos confirme qué, pastor? Nos confirme que la visión fue establecida desde el Génesis. Desde el Génesis fue establecida. Desde el Génesis había un plan. Desde el Génesis. No solamente eso, que hubo un hombre que naturalmente hablando fue capaz de ponerse en los zapatos de aquel que lo había planificado y estaba dispuesto a hacerlo, pero no tenía toda la capacidad de poderlo hacerlo porque aquel hombre no era Dios. Pero llegó a pensar como Dios. Usted se queda serio porque eso está difícil de digerir. Dificilísimo de digerir eso. Muchachos, y por menos que eso nosotros. Mira lo que dice la palabra del Señor en el libro de Juan. Juan el capítulo 8. Leamos desde el verso 31. Y aquí está la famosa disyuntiva que siempre tuvo Jesús con los religiosos, los fariseos de aquel tiempo, los que promovían a Dios y enseñaban a Dios. El capítulo 1, poderoso, interesante. Léalo completo en su casa. Quizás el Viernes Santo toquemos algo de él. Aquí está la famosa historia de la mujer en adulterio. Al comienzo del capítulo se la traen a Jesús. Dice, la ley dice, Moisés dice. Entonces Jesús, en otras palabras, lo que está sucediendo es como que pasa el capítulo de Moisés con lo de la mujer en adulterio. Él cierra ese capítulo y cierra el capítulo de Moisés. Y entra otro capítulo, en medio del debate entre Jesús y los fariseos, en medio de Jesús los religiosos y los que promovían a Dios en aquel tiempo y la idea de cómo servirle a Dios. Y vienen estos versos. Mira lo que dice la palabra del Señor en el verso 31. Como te dije, voy a ir por encimita, dice la palabra del Señor. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿A quién comienza a hacer referencia y a quién comienza a educar? A los que creyeron en él. Le está hablando a los que creyeron en él. ¿Vieron lo que sucedió? Pongamos el hecho histórico y pongamos que sucedió así en la cronología, aunque no pudo haber sucedido así. Así está establecido en la palabra que nosotros leemos, pero vienen ya de una serie de sucesos que lo hacen creer, como he dicho anteriormente, no es suficiente con creer. Jesús educaba, Jesús promueve, y como yo voy a hacer valga la redundancia, promovedor en esta iglesia de que la gente use la materia gris y la gente piense al servirle al Señor. Usted no son momias, usted le sirve al Señor pensando. Y ahora comienza Jesús a educar. Ya estaban educados, vamos a educarlos por lo que deben de creer. Y viene y dice una vez más, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Pero mira el verso 33. Y le respondieron, linaje de Abraham somos. Pasaron la página de Moisés y ¿a quién trajeron? A Abraham. Ahora yo quiero que tú veas lo que Jesús dice de Abraham. Yo te voy a llevar un verso específico. Nosotros olvidemos todo lo que hemos hablado, porque la idea de la mañana es lo que hemos hablado.
dice la palabra del Señor, linaje de Abraham somos. Jamás hemos sido esclavos de nadie. Como dices tú, seréis libres. Acuérdate que pasamos la página de Moisés. Con Moisés vive en la esclavitud. Viene Abraham, el padre de la fe. Y él dice, nosotros somos hijos de Abraham. Y con Abraham, nosotros siempre hemos sido libres. ¿Qué estás diciendo tú que conoceremos la verdad? Él era la verdad. Y entonces seremos libres, dice la palabra del Señor. Y Jesús le respondió, verso 34, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Quién iba a libertar? El Hijo. Él está hablando de Él. Él está hablando de Él. Él está haciendo referencia a Él en todo este instante. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo sé que ustedes son hijos de Abraham. Ustedes practican lo que dice Abraham, pero ustedes quieren matarme. ¿Por qué quieren matarme? Porque mi palabra no cabe en ti. Porque lo que te estoy enseñando y lo que te estoy diciendo que se va a manifestar no cabe en ti. Porque tu visión es diferente a mi visión. Aunque tu visión la estés procesando por lo de Abraham. La estás procesando por lo de Abraham, pero no como Abraham veía. Y no como Abraham habría aprendido a ver. Yo hablo. Sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro padre, lo que te decía de Abraham, ¿verdad? Y dice el verso 39, y respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Y Jesús les dijo, si fueses hijo de Abraham, las obras de Abraham harías. En la traducción original dice, si fueras hijo de Abraham, el ejemplo de Abraham seguirías. Esa es la disyuntiva y la batalla que hay aquí entre Jesús y estos tipos que pensaban que conocían. ¿Los conocían? ¿Conocían algo? Había algo más. Y ese algo más no lo querían conocer. Esa es la naturaleza de todos. Verso 40. Pero ahora procuráis matarme a mí, porque os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto a Abraham. Él está diciendo, yo hago lo que dijo Dios. Como hago lo que dijo Dios, actúo. No fue lo mismo que hizo tu padre. Escuchó a Dios y porque escuchó a Dios, ¿qué escuchó? Una promesa. ¿Qué hizo? Actuó en ella. Le está diciendo, tú me estás poniendo a este hombre. Usemos el ejemplo de este hombre. Este hombre escuchó a Dios, el Padre, y funcionó como él. Haz lo mismo, tómalo como ejemplo. Eso es lo que hago yo. Eso es lo que está diciendo Jesús. Nada complejo. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Golpe bajo. ¿Habían leído eso? Le dicen a Jesús, si a ti te tuvieron a lo loco. A ti. Dicen que fue el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Golpe bajo. Así reaccionan esto. Nosotros. Me perdí. Vosotros la obra de vuestro padre. Y le dijeron, nosotros no hemos nacido en fornicación. Verso 41. Un padre tenemos que es Dios. Y Jesús entonces le dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaréis. Porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre, el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Verso 45. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye del pecado? Pues si digo la verdad,
¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye, por esto no las oís, porque no sois de Dios. Te tiro algo del Viernes Santo, que esta mañana estaba pensando y que ahora acabo de ver algo más. El que vive por el miedo, ¿sí? La culpa, lo que te mencionaba ahorita, es una persona que vive por su conciencia. El creyente no vive por su conciencia. El creyente vive por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo redarguye. Seguimos. Verso 48. Y aquí va, y con esto cierro y nos vamos. Dice la palabra del Señor. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonios? Hijos de fornicación, que tiene demonios. Esta gente era bárbara. Esta gente era bárbara de verdad. Y respondió Jesús: yo no tengo demonios. Antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria. Yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. Mira el verso 51. De cierto os digo, el que guarda mi palabra, ¿qué dice? ¿Nunca qué? Nunca verá muerte. El que busca mi palabra, nunca verá muerte. ¿De qué habla? De resurrección. ¿Quién había creído en resurrección? Desde el principio, Abraham. ¿Quién promete resurrección para cada uno de nosotros? Jesús. El que cree en mi palabra nunca verá muerte. A lo que nosotros morimos. Te mueres en este cuero. Pero volvemos a la diferencia entre Daniel Javif y yo. Es que te mueres en este cuero. Pero lo que está dentro de ti está gozando de vida eterna desde ahora. Y no hay muerte. No voy a meterle en esto porque no voy a meterme en aguas profundas hoy. Pero resucitarás. Pero resucitas de otra forma. Nacho, lee 1 Corintios 15 y si te confundes me llama. Mueres en corrupción y resucitas en corrupción. Otro día hablamos de eso. Nunca verá muerte, verso 51. Mira lo que dice el verso 52. Entonces los judíos le dijeron: ahora sí conocemos que tienes demonios. Ahora sí conocemos que tienes demonios. Y mira esto, qué poderoso. Abraham murió y los profetas. Y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Verso 53. ¿Eres tú acaso mayor que quién? Que nuestro padre Abraham, el cual murió. Cuando se empieza a hablar de resurrección, es que entonces empiezan los cuestionamientos. Y él le dice: ¿acaso tú eres más grande que nuestro padre? Que ese sí murió. Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Y mira este verso, qué poderoso. Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. En mi Padre es tu Dios. Mi Padre, tu Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Mira este verso. Mira este verso, porque esta es la idea que yo quería traer. Pero si te leo el verso solo, sin decirte todo lo que te dije, voy a decir: pastor, muy irresponsable. Mira este verso. Oye este verso. El verso 56. Dice la palabra del Señor: pero no les conozco y guardo su palabra. Verso 56. ¿Qué dice? Abraham, vuestro padre, se gozó ¿de qué? De que había de ver mi día. ¿Y qué dice? Lo vio. ¿Y qué dice? Se gozó.
Una vez más, yo no sé. Abraham, vuestro padre. Abraham, ellos sacaron la carta de Abraham. Juguemos la carta de Abraham. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día. Lo vio y se gozó. Mira estos tipos cómo reaccionan. Entonces le dijeron los judíos: aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Es un bruto. Y no es que sean brutos, es que nunca entendieron el cambio de visión. Nunca entendieron el cambio de visión. Ahora estos tipos se van a lo natural, a lo cronológico, a como todos nosotros debiéramos evaluar el asunto. Definitivo, por lo natural. No te estoy diciendo que utilices esto, pero más grande que esto es esto. Y más grande que esto es aquel que da una revelación a mi vida que cambia la visión de todas las cosas. Y ahora estos hombres le dicen: pero si tú no tienes 50 años, ¿cómo vas a ver a Abraham? Y Jesús le dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron piedra y lo atacaron. Mira otra vez lo grande de este verso 56. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, lo vio y se gozó. ¿Dónde lo vio? Abraham, ¿dónde lo vio? Caminando le dice: Jehová se proveerá de cordero. Y ahorita te dije algo que te dije que me iba a adelantar. ¿Dónde lo vio? En el carnero que surgió. No fue el carnero. Cuando nosotros miramos el carnero, simbólicamente hablando, sí representaba poder y sí representaba autoridad. El carnero representaba poder. El carnero, gubernamentalmente hablando, había una serie de sucesos y cosas que podía ser representado por un carnero. Y sucedió. Pero el carnero fue sacrificado. Y no era Abraham el que tendría que sacrificar a Jesús. Era el Padre que estaba en los cielos. ¿Dónde Abraham vio a Jesús? En Isaac, aquel que estuvo dispuesto a sacrificar, pero que él sabría que en algún instante, en algún momento, iría a resucitar. Y en nuestra vida tiene que llegar el instante y el momento de ese suceso que nos haga reconocer, no a Isaac, a Jesús, que ya fue, murió, lo dio el Padre, resucitó y nos ha dado vida y vida en abundancia. Mi mensaje es muy sencillo en el día de hoy. Mi mensaje es que si un hombre se atrevió a creer al principio, por aquello que ninguno de nosotros tendremos que hacer, no vas a pasar ningún sacrificio. No quiero adelantarme el de Viernes Santo. Tú no vas a pasar ningún dolor tan grande como el que pasó Cristo. No lo vas a pasar. Pero aún en tu dolor puedes verlo con gozo. Dice que Abraham lo vio. El primer mensaje de esta serie, ¿cuál fue? El primer mensaje de esta serie fue el momento en que Abraham realmente recibe por fe y la justificación de una promesa. ¿Cuál fue el momento que recibe por fe y la justificación? El primer mensaje, cuando salió de la carpa y vio las estrellas. No fue en la circuncisión, no fue en aquella actuación, no fue en esta decisión, no fue en aquel momento. Recibe la promesa. No sale y ve las estrellas. ¿Cuándo ve el cumplimiento de la promesa? Cuando va a sacrificar a su hijo. Ve su cumplimiento de la promesa, pero cambia la visión de la humanidad. La visión de la humanidad que la saca del sacrificio y la pone en Cristo. Él se sacrificó. Él murió. Él resucitó. Yo vivo. Él carga un madero. Él es morido, azotado. Él derrama su sangre. Él se hace una llaga. Yo vivo.
Jesús. Y yo quiero que en el día de hoy, ponte de pie, tú cambies tu visión de cualquier cosa en tu vida que la estés sacando en este instante de Él, de Jesús.